Cordial saludo, doctora Lourdes. A continuación presentaremos nuestro anteproyecto de investigación sobre educación comunitaria y saberes locales en la prevención de embarazo adolescente. Ese trabajo lo realizamos Yad Amaya, José Rincón, Marilú Vargas y quien les habla, Mirlena Gómez. Este anteproyecto nace sobre todo de nuestra experiencia como docentes en el trabajo diario en la escuela. Nos hemos dado cuenta de que el aprendizaje no ocurre solo dentro del aula, sino también a partir de lo que los estudiantes viven en sus casas, en su comunidad y en su entorno cercano. Desde esa experiencia empezamos a interesarnos por la educación comunitaria y sobre todo los saberes locales, porque muchas veces vemos que la escuela enseña ciertos contenidos, pero deja por fuera, digamos, saberes y prácticas que son muy importantes para los estudiantes y sus familias. Entonces, en ese contexto, una de las situaciones que más nos ha llamado la atención es el embarazo adolescente, ya que no es solo un tema personal, sino en una realidad que vemos reflejada en la inasistencia, el bajo rendimiento y pues en algunos casos la deserción escolar. Entonces, muchas veces estas situaciones se abordan desde programas generales que no siempre tienen en cuenta la realidad de cada comunidad. Entonces, por eso, desde nuestra experiencia, sentimos la necesidad de pensar este problema desde una mirada más cercana que reconozca los saberes de la comunidad y el papel que puede cumplir la escuela en diálogo con ella. Entonces, el anteproyecto se sitúa en la institución educativa Villa de San Andrés, en Aguachica, Cesar, acá en Colombia, donde consideramos importante analizar esta problemática desde el contexto real en el que ocurre y desde la experiencia educativa cotidiana. Hola, mi profe, un cordial saludo. Mi nombre es Jack Alexander Amaya y me corresponde en esta exposición lo que tiene que ver con el problema y el diseño de estudio. En cuanto al problema, pues el planteamiento está enfocado en el embarazo en adolescente y todos los daños colaterales que esto lleva, especialmente la deserción en estos estudiantes. Por supuesto, estamos focalizándolo porque consideramos que es un tema de vital importancia y trascendental en nuestra institución. En cuanto al diseño metodológico, se ha enfocado en un diseño cualitativo, descriptivo y de una manera teórica. Mi profe, teniendo en cuenta su recomendación en la calificación del primer entregable, en cuanto a la pregunta problematizadora, a la pregunta de investigación y los objetivos, se ha diseñado de la siguiente manera. Hemos sacado la pregunta tal como usted lo propone desde el objetivo general. Y el objetivo queda de la siguiente manera: proponer una aproximación teórica conceptual sobre la educación comunitaria que fundamenta la articulación entre saberes escolares y de la comunidad para el diseño de estrategias de prevención en embarazo de adolescentes mediante la revisión de la literatura, el análisis documental de las políticas públicas. Prácticamente ahí. Y de manera puntual, la pregunta de investigación queda: ¿cómo articular los saberes comunitarios y escolares para la prevención de embarazos en adolescentes? Un abrazo, mi profe. La educación comunitaria concibe la educación como un proceso colectivo y de diálogo, donde la comunidad no es receptora pasiva, sino productora del mismo conocimiento. Según Freire, parte de las realidades locales para generar transformaciones sociales. En la prevención del embarazo adolescente, se proponen acciones construidas con la comunidad, culturalmente pertinentes y orientadas a proyectos de vida posibles. Según los saberes escolares, estos corresponden al conocimiento formal y científico establecido por las instituciones educativas y los currículos oficiales, como la educación sexual, que aunque es impartido, estos son necesarios y son insuficientes cuando se presentan de forma estándar y desconectados de las experiencias, creencias y condiciones sociales reales de los adolescentes. En los saberes comunitarios, estos surgen de las experiencias cotidianas, la cultura, las relaciones familiares y las tradiciones locales, así como la visión sobre el cuerpo, la sexualidad, la maternidad. En la prevención del embarazo adolescente, estos saberes son clave porque explican prácticas y decisiones que no siempre son comprendidas desde enfoques institucionales.
Ahora, el diálogo de saberes es donde se articulan los saberes escolares y los saberes comunitarios. Estos no buscan imponerse uno sobre el otro, sino integrarse para construir respuestas contextualizadas. En la educación sexual y la prevención del embarazo adolescente, este diálogo permite diseñar estrategias más efectivas y sostenibles, alineadas además con la realidad social y cultural del territorio. El estudio es un aporte conceptual, y esto mediante la reconceptualización de la educación sexual y reproductiva, donde se integran los saberes escolares con los saberes comunitarios y las realidades locales. Es aquí donde se redefine como un proceso educativo situado, intercultural y participativo, coherente con la educación comunitaria y los enfoques de derechos, género y ciclos de vida promovidos en la política pública colombiana. Asimismo, el aporte al contexto educativo se da en la medida que se busca fortalecer la implementación de la educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas, al hacer énfasis en la articulación entre la escuela, la comunidad y el sector salud. Se proponen estrategias pedagógicas más pertinentes y sostenibles, que permiten que los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad respondan efectivamente a las experiencias, creencias y condiciones socioculturales de los adolescentes, contribuyendo a la prevención del embarazo en adolescentes más contextualizado y eficaz. Tenemos como conclusiones, primero, que este anteproyecto se llevará a cabo en la institución educativa Villa de San Andrés del municipio de Aguachica, Cesar, que el embarazo adolescente impacta la permanencia escolar, que existe la necesidad de superar la prevención tradicional mediante la integración del conocimiento escolar y comunitario. Además de eso, la educación comunitaria permite comprender el problema desde el contexto. El diálogo entre saberes escolares y comunitarios es fundamental para llevar a cabo este anteproyecto, y que éste aporta una base teórica para futuras acciones educativas. Tenemos acá las referencias bibliográficas que son las que sustentan este anteproyecto. Muchas gracias.